ingeniero. Eso sí, ya me di cuenta, Juancito. Pero bueno, la temática de repetir mientras básicamente es cuando la pregunta se hace antes y sobre todo que la condición que yo tenga aquí tiene que ser verdadera para que se repitan las acciones que yo voy a tener aquí en el bucle. Para que se repitan estas acciones que están acá, ¿sí? Tiene que existir la condición verdadera. Si la condición es falsa, sale de este bucle, ¿ya? Aquí se ve más claro, miren la condición, si es verdadero va a estar aquí, y si es no, sale, ¿ya? En el ejemplo creo que va a estar un poco más claro, ¿sí? Espero que en el ejemplo que... aquí está la otra forma que les dije también, miren, cuando se expresa el why al final de las acciones, lo que les estaba diciendo. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya en el lenguaje de programación. ¿Ya? Miren, diseñar un algoritmo que agregue 5 números y calcule el promedio. El mismo ejercicio. ¿Ya? El mismo ejercicio puesto en el diagrama de bloques. No, perdón, en el diagrama de flujo. Primero iniciamos con inicio. Miren, aquí inicializamos nuestra variable sum en 0 y nuestra variable x en 1, que es la variable que contiene el incremento que va a ir de 1 en 1. Luego, preguntamos si x es menor o igual a 5. En este caso, 1 es menor o igual a 5, sí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a permitirme ingresar un número. Luego que me permite ingresar un número, va a sumarme el número. Y luego que me sume el número, regresa a sumar el número y a preguntar nuevamente si el valor es menor o igual a 5. Voy a probarlo con la primera vez, ¿ya? 1 es menor o igual a 5, sí. Ingresa el número, suma el número que ingresa y x vale 2, ¿ya? Regresa y pregunta, ¿2 es menor o igual a 5? Sí. Vuelve a ingresar el segundo número, suma el segundo número ingresado y x se aumenta en uno más, en este caso ya es 3. 3 es menor o igual a 5 y así va a estar hasta que llegue al 6. 6 es menor o igual a 5 y si dice que es no, ya comienza a hacer el trabajo del no, ¿no? Entonces ahí ya va a calcular el promedio y mostrar el promedio y terminar, ¿no? Ahí está, como se pueden dar cuenta, cómo funciona. Ya, en el diagrama NS casi es lo mismo, solamente hay que declarar la variable sum. Aquí es individual, variable por variable, x es igual a 1, igualito. Y luego aquí viene ya la estructura de cómo se representa el repetir mientras, ¿no? Mientras x es menor o igual a 5 y el repetir. Luego lo primero que vamos a colocar es ingresamos el número, luego sumamos el número y por último hacemos que x sea igual a x más 1. Una vez que termina y x es igual a 6, 6 es menor o igual a 5, le dice que no, calcule el promedio, muestra el promedio y termina, ¿no? Perdón, y termina, ¿no? Y ahí ya tenemos el diagrama de flujo y el diagrama NS ya prácticamente desarrollados. ¿Ya? Entonces, aquí el único truco es no equivocarse cuando yo hago la pregunta arriba. Por eso es que quiero que se aprendan así, ¿no? Mientras la condición sea verdad, se van a hacer las acciones. ¿Sí? Mientras la condición sea verdad, se van a hacer las acciones. Mientras x sea menor o igual a 5, va a estar haciéndose estos 3 rectángulos que están ahí. Ingresando un número, sumando el número y aumentando en 1 hasta que x llegue a 5. O en este caso hasta que x llegue a 6. ¿Ya? Eso hay que aprenderse. En diagrama de bloques, y en pseudocódigo, bueno, ya es casi la misma forma de trabajo. Sumamos el número, o inicializamos el número en 0. La variable x la iniciamos en 1. Preguntamos 1 es menor o igual a 5. Ingresamos el número. Sumamos el número. Aumentamos la variable x en 1 para que la variable x sea la que controle el valor que va a ir hasta el 5. Luego terminamos el fin mientras y luego mostramos el promedio, o calculamos, perdón, el promedio y mostramos el promedio. ¿Ya? Y ya para el pseudocódigo, ya se va construyendo ahí línea por línea. Entonces primero declaramos nuestras variables enteras o reales. Luego ya declaramos la consulta lógica si x es menor o igual a 5. Ingresamos el número, sumamos al número en la variable sum
y incrementamos el valor de 1 o el valor de X en 1 hasta que llegue a 6, obviamente, ¿no? O hasta que llegue al valor final que yo quiero colocarle. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya tengo esto de aquí, solamente muestro el promedio y ya termino. Vamos a hacerlo en el software. Sí, vamos a hacerlo en el software. Voy a detener un poquito aquí para poderlo hacer en el software. Ya, y poderlo trabajar. A ver, vamos a hacer dónde está. Ya, aquí está. Voy a ocultarlo nuevamente esto. Sí, voy a ocultarlo nuevamente esto y voy a comenzar a trabajar desde 0 con esto. Ya, voy a... Ahí. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ya sabemos que es console.clear para que limpie todo. ¿Sí? Console.clear para que limpie todo. Luego, lo segundo es para que haga la pausa, console.realign, para que no se cierre de golpe, y entonces ya lo tengo ahí los dos, ¿no es cierto? Ahora, lo que viene después, pues obviamente ya es el manejo que tenga cada uno de ustedes con respecto a lo que acabo de explicar acá, ¿no? Dice el que lo primero que se va a hacer es declarar las variables, num, sum y 0 en real. Ya, bueno, aquí también me he olvidado de declarar el promedio. Voy a ponerlo acá ya, de una vez. Sí, no lo declaré el promedio, entonces voy a declarar 3 variables como reales. El número, la sumatoria y el promedio final. Ya, entonces voy a declarar din, el número. Vamos a declararlo igualito como está. No, coma la sumatoria y el promedio final. Y esto va a ser real, o sea, doble. Perdón, doble. Ya, entonces ahí ya lo tengo. Ya sabemos por qué están marcados, ¿verdad? Porque todavía no las usamos en el lenguaje, en el programa. Y la otra declaración de variables que es el valor de x, din x, a ver, din x, mayúscula está, x as integer. Como observamos, aquí tenemos inicializado la variable sum y la variable x. Y como vemos en el diagrama de flujo, por ejemplo, primero comenzamos con la inicialización de las variables. Aquí también deberíamos de iniciar con la declaración de las variables. Entonces, aquí tengo que inicializar las variables. O sea, la variable sum va a ser igual a 0, ¿sí? Y la variable x va a ser igual a 1. Eso es lo que está en el ejercicio, ¿no? Miren aquí sum en 0 y x en 1. Eso es lo que está. No he hecho ningún otro. Ahora luego viene el mientras. ¿Sí? Ahora sí viene el mientras. Entonces aquí sí ya es el while. ¿Sí? Aquí viene el while. Entonces cuando nosotros trabajamos con el while, dentro del while tiene un paréntesis y aquí tengo que poner mi condición lógica. Así como mi condición lógica tiene que ser menor o igual a 5. O sea, tiene que ser verdadera para que funcione. Como x viene valiendo 1, le voy a poner x es menor o igual a 5. Entonces miren cómo solo se crea el en while o el fin del mientras. ¿Ya? Entonces luego que yo ya tengo el while y el en while, ya yo comienzo a trabajar aquí el tema de en este caso del bucle que yo voy a trabajar. Mire, primero ingresé el número, voy a hacer el ingreso del número, ya sabemos cómo hacemos el ingreso del número, console.write, igualito que el otro, ¿sí? Número. Así, le pongo el número, ¿sí? Ahí está. Y lo leo al número, lo capturo al número en la variable num, en este caso. Num va a ser igual a console.realign. Perdón, console.realign. Ya, y ahí lo tengo. Entonces, ahí esas dos líneas que acabo de escribir último, son las líneas que me van a permitir almacenar lo que yo ingreso en la variable num, obviamente. Mostrando primero el mensaje y luego esperando a que yo digite algo y presione enter para que continúe. Ya, una vez que yo haya ingresado esto, o sea, yo ya hice la primera línea, voy a hacer la segunda de acá, que es sum es igual a sum más num. Entonces hago lo mismo, ahí no cambio nada. Sum más num. Entonces ya lo suma y luego hay que aumentar también la variable x en 1. Ya, x es igual a x más
Bueno, aquí quiero hacer una diferenciación bien grande entre lo que era en lo que es un contador y un acumulador. Miren, el X se está comportando como un contador. ¿Por qué? Porque la variable que se le suma, o el valor, perdón, que se le suma a la variable es el 1. O sea, es constante, no varía. Siempre se le va a sumar 1. Cuando el valor es constante y siempre se le va a sumar el mismo número, estamos hablando de un contador. Pero en el caso de arriba, que es el sum es igual a sum más 1, yo estoy aquí sumando un valor que no sé qué valor tendrá el num. Entonces significa que el valor que sumo aquí es una variable. Por eso este sum es un acumulador, ¿ya? O un sumador también le llaman algunos autores de libros, eso dependiendo de qué libro esté leyendo. Entonces, esto es un acumulador, ¿sí? El sum es un acumulador y este es un contador, ¿ya? O sea, hay una variable que se comporta como contador y hay otra variable que se comporta como acumulador. Alguien me dice, ingeniero, ¿y PF qué es? ¿Es un contador o un acumulador? PF es un acumulador. ¿Ya? Entonces, hasta ahí lo único que he hecho es ingresar 5 números, sumarlos, ¿ya? En la variable sum. Voy a probar a ver si está funcionando. Console.write. Voy a hacer lo mismo que ahora. Y le voy a poner la suma. Suma igual. Aquí le vamos a poner sum. Y ahí está. Significa que ese ejercicio lo que debería de hacer es sumar los 5 números. Miren que PF todavía como no lo uso está remarcadito. ¿Ya? Pues voy a ejecutar. Ya, ingreso el primer número. 1, 2, 3, 4, 5. Y la suma es 15. Ahí está. Está funcionando mi ejercicio igualito que el for, igualito que el repetir desde. ¿Ya? No está cambiando casi nada, pero es otra forma de hacer las estructuras repetitivas. ¿Ya? Y está funcionando pues cuando X sea menor o igual a 5. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, 2, miren, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, 2 y 5, ¿sí? Y solamente ingresa 2 números. Pero si yo ingreso 20 números, solamente le coloco 20 y va a ingresar 20 números. Miren. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y la suma es 210 de los 20 primeros números. No, como se pueden dar cuenta, ahí es lo que está haciendo es simplemente controlar. Este es el valor que controla el valor de cuántos números voy a ingresar. Ya, ahora, luego que he calculado la suma, pues, según el ejercicio pide calcular el promedio. Entonces miren, miren algunos profesionales que no quieren estar escribiendo tanto, hacen esto, ¿no? Son entre 5. Como me habían dejado entre 5, entonces aquí le pongo 5. Ya, entonces, alguien me dice una vez por ahí en una pregunta, voy a mostrar, perdón, el promedio. Vamos a mostrar el promedio. Y voy a poner el PF. Ya, entonces, ahí ya debería de calcularme el promedio de los 5 primeros números. Ya, entonces, 1, 2, perdón. Bueno, 2, 3, 4, no. Ahí me calcula 4.4, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio que yo quería. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, el promedio es 3, ¿no? La suma debería de salirme ahí, bueno, la borré y el promedio es 3. Vamos a mostrar la suma también. No tenemos ningún problema con eso. ¿Sí? Aquí no se olvide que si va a mostrar la suma para que no le salga seguido, tengo que ponerle braille line. Y aquí le voy a poner suma. Y aquí le voy a poner sum. ¿No? Y ya lo tendría igual que el ejercicio anterior. 1, 2, 3, 4, 5. No, la suma es 15 y el promedio es 3. No. 15 entre 5 es 3, ¿no es cierto? Entonces ahí está el ejercicio ya desarrollado. Les decía, hay algunos que me dicen, ingeniero,
¿Y qué pasa si yo quiero estar cambiando a cada rato? Si yo le digo 15 números y yo le pongo tengo que cambiar aquí y tengo que cambiar aquí. Y de repente yo me olvido y solamente le cambio uno. Hay una forma de hacer que el ejercicio, cuando yo le diga 10 números, se haga 10 números. Cuando yo le diga 20 números, se haga solo 20 números sin que yo esté cambiando en varios lugares el valor. Sí la hay, sí la hay. Voy a declarar aquí una variable n, ¿sí? Que es el límite de los números. Entonces yo aquí le voy a decir n va a ser igual a 10. Y aquí en lugar de 5 le voy a poner n. Y aquí en lugar del, perdón, en lugar del 5 le pongo también n. Entonces cuando yo quiero hacer, por ejemplo, no, estoy haciendo una prueba nada más. Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una prueba, perdón, vamos a declarar la n, no aquí, sino acá abajo. Acá abajo, ahorita les explico por qué, porque como n es un valor que va a tomar números enteros nada más, entonces lo coloco mejor acá abajo. Entonces ahí va, vamos a ver hasta dónde llega, debería llegar hasta 10. Ya, voy a ver, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, y calcula. Ahora vamos a ponerle, en lugar del 10, vamos a ponerle 3. Debería de solo ingresar 3 números. Y ya no estar, ¿sí? Y ya no estar cambiando en 2 lugares o en varios lugares, porque esto se va a hacer repetitivo varias veces quiera. Eso también se puede hacer en el otro ejercicio. ¿Sí? Eso era como un acápite adicional de lo que se puede trabajar. Entonces, voy a borrarlo para dejarlo conforme está el ejercicio dejado en el caso, ¿no? Pero bueno, ahí como está grabándose el video, ahí les queda a ustedes una remembranza de cómo hacer cuando yo ingreso n números, ¿no? Aquí era 5 y aquí también era 5. ¿Ya? Entonces ahí ya está calculado prácticamente el ejercicio o desarrollado el ejercicio en el pseudocódigo correspondiente. No, o perdón, en el lenguaje de programación correspondiente, en este caso el DNS. Ya. Bueno, no sé si hay preguntas hasta ahí, jóvenes. Solamente está cambiando, miren, solo está cambiando el while y solamente está cambiando estas cosas, ¿no? Esto de aquí que he marcado y este es lo único que he cambiado en base al otro ejercicio. Si lo observamos bien, miren, solamente estoy cambiando el for, lo estoy dividiendo en 2. Lo declaro primero al x en 1, le doy el valor inicial y luego el valor final lo pongo dentro del while. Y ya lo convertí a una estructura de repetir mientras, en todo caso, el ejercicio, ¿no? Y obviamente el incremento lo coloco al final, ¿no? Sí, no sé si está claro esto. Si hay alguna pregunta que hacer. Bueno, entonces, al no haber preguntas, voy a poner más abajo, cuando la pregunta se hace al final. Ya, cuando la pregunta se hace al final. Ingeniero, Dígame. una consulta. Disculpe, bueno, creo que yo ya ingresé un poco tarde. Ingeniero, usted dejó un ejercicio que en una parte que dice ingresar el valor de una esfera, ¿ya? Ingeniero, le digo, el valor de una esfera se calcula primero lo que es el valor del pi para calcular el valor del radio. ¿Cómo podríamos ingresar dos fórmulas en el pseudocódigo? No era el valor de una esfera en sí, era solo una ecuación nada más. No era el pi y el radio, solamente era el pi. Porque, ingeniero, si por lógica, si tú ingresaras el valor de pi, tienes que ingresar el valor del radio para que tú puedas, sacar el valor de la esfera. A ver, hijo, dos cosas. Cuando te piden la esfera, el valor de pi no lo tienes por qué ingresar porque ese valor es constante, ese valor no varía, es 3.1416 o 3.1415, dependiendo de cómo quieras trabajar tu redondeamiento de decimales. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? El valor de pi no se tiene por qué ingresar. El único valor que se tiene que ingresar en ese ejercicio es el radio y aplicarlo a la fórmula. Nada más. O sea, aplicarlo a la fórmula de la esfera. O sea, ingeniero, diferente voy a lo que es la fórmula del radio, nada más.
Así es, solamente vas a la fórmula del radio, no tienes por qué estar ingresando el pi, ingresando el radio, solamente el pi tienes que hacerlo así como lo voy a poner aquí ya, por ejemplo. Así como estoy poniendo sum igual a 0, tendrías que colocar pi igual a 3.1416. Así más o menos. Bueno, voy a declararlo aquí pi en como real. Tendrías que haberlo declarado a pi como real. Y tú aquí colocar, ahí en tu ejercicio que estás haciendo, deberías colocar pi igual a 3.1416. Y simplemente deberías de ingresar el radio. Nada más, ¿sí? Eso es lo que debería de ver en el ejercicio. Ya no hay mucho. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita estoy tratando de hacer algo que son estructuras repetitivas para hacer otro tipo de ejercicios y luego voy a comenzar a revisar eso de ahí, ¿ya? En eso no hay ningún problema. Voy a coger uno y vamos a ver a cualquiera que esté para poder trabajar, ¿ya? Ya, ingeniero, gracias. Ya, listo. A ver, seguimos con con el ejercicio. Entonces les decía, este es cuando la pregunta se hace antes. ¿Qué pasa cuando la pregunta se hace después? ¿Ya? Voy a ponerlo en comentario, todo. Sí, voy a ponerlo en comentario y voy a volverlo a copiar. ¿Ya? Ejercicio. Ingresa 5 números, voy a copiar el mismo ejercicio de acá porque es el mismo, de acá. Ya, y calcule el promedio, ¿no? Esto es lo mismo. Ahí se va a quedar. Entonces voy a copiar el mismo ejercicio, pero de otra forma, ya con el why, preguntándolo después, no antes, ¿ya? Vamos a intentar hacerlo con la segunda forma del why, ¿ya? Aquí viene ya diferente el cambio. Voy a colocar aquí, miren, la forma del why es así, do y loop, y do why, perdón, do why. Y aquí viene la condición. Esto lo voy a poner en comentario, ¿ya? Esto de aquí lo voy a poner en comentario, hasta ahí. Ya para que quede un poquito más claro esto, vamos a ir aclarándoles el tema perdón, y aquí le voy a poner la condición lógica, ¿no? Mi condición lógica, vamos a colocar lo que sea igualito. Repite mientras la condición sea verdad, igualito. X menor o igual a 5. No estoy cambiando absolutamente nada. Sí, voy a intentar no cambiar nada. Ya, entonces, ahí yo tengo ya mi pregunta ya establecida, perdón. A ver un ratito, ¿eh? Perdón. Bueno, vamos a hacerlo así, ¿eh? Bueno, ahí vamos a poner el loop y vamos a poner la misma condición. Ahí está, el do while, ¿ya? Así se representa el do while en el diagrama de... Ahora, se supone que yo tengo que tener el x en 1. Voy a dejarlo ahí para ver qué es lo que hace, ¿ya? Para que lo observen ustedes, ¿ya? Bueno, voy a quitarle la escritura y lo voy a colocar dentro de repetir mientras acá. Ahí. Ingreso el número, lo sumo y lo aumento en 1, 2, menor o igual a 5 y ya está. Voy a borrar esto de acá. Ya, ahí voy a dejarlo exactamente así como está, para que no cambie tanto nada. Y vamos a ver qué es lo que hace el ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que hace el ejercicio. Debería de hacer lo mismo, pero vamos a ver lo que hace. A ver, ingreso el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y ya está. ¿Cierto? Lo único que he hecho es invertir. Miren, acá la pregunta era antes y el lenguaje venía acá. Y acá la pregunta es después. ¿Ya? Son dos formas y hace lo mismo. La diferencia es esta, miren, que acá por lo menos se hace una vez y acá no se hace ninguna vez. Lo demuestro, sí, lo demuestro. Supongamos que x vale 6. ¿Ya? Se supone que no debería de hacerse esto.
pero se va a hacer. Miren. ¿Ya? Y termino. Vamos a probar el otro ejercicio. Voy a ponerlo en comentario. Solamente cambiando el valor a 6. Voy a activar esto. ¿Ya? Y voy a colocar aquí a 6. Aquí no debería de hacerse nada. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Sí? Miren, solamente muestra la suma y el promedio. No hace absolutamente nada. Entonces, la diferencia es cuando yo hago la pregunta antes. Ya, cuando yo hago la pregunta antes. Y cuando yo hago la pregunta después. Ya, cuando yo hago la pregunta después, es que cuando hago la pregunta antes, al menos no se va a hacer ninguna vez. Puede que no se haga ninguna vez el bucle. Como ya lo demostré poniéndole 6 acá. Pero cuando la pregunta es después, al menos se hace una vez. No sé si me dejé entender esa explicación de cuál es la diferencia entre el why cuando se hace antes y el why cuando se hace después. Cuando se hace antes, el why puede que no se haga ninguna vez todas las acciones que están dentro del why, pero cuando se hace después, al menos se hace una vez. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Y con el ejemplo, poniéndole el 6 acá, lo demostré. ¿Sí? Para que ustedes se den cuenta de que así funciona la lógica de la programación. Y esto ya cuando vayamos a hacer ejercicios más complejos, vayamos a ir haciendo una demostración clara de la forma como se trabaja en esto, ¿no? Sé que esto es difícil, jóvenes, ¿no? Sé lo que estoy hablando, sé dónde estoy caminando, sé el camino que nos cuesta a nosotros, quiero, entenderlos y tratar de comprenderlos. Voy a enviarles la primera forma primero. Ya, voy a enviarles la primera forma, voy a activar todo de esto de la primera forma. Voy a ocultar esto primero. Esto lo voy a enviar como primera forma. ¿Ya? Ahí está el ejercicio, el mismo ejercicio que acabamos de hacer. Bueno, les voy a enviar también los archivos para que los vayan teniendo. A ver, esta de aquí, que es el repetimiento, voy a ejecutarlo para que lo tenga todo ahí. Sí, ahí como está. Se los voy a enviar ahorita para que lo tengan ustedes ahí en su estructura y podamos trabajar o puedan tener ya la estructura del repetir mientras, ¿no? Y ahí está el primero. Vamos a ver la otra. Perdón, se los envío nuevamente ya porque no capturo todo. Sí. Ya, a ver. ¿Ya está? Ahí está la otra forma. Sí, ahí está el ejercicio, el primer ejercicio en las 4 primeras formas. Ahí está el otro ejercicio. Está. Y bueno, ya falta en lenguaje de programación. Esta es la primera forma. ¿Ya? Entonces se los envío también. Para que lo vayan almacenando ustedes ahí. Y voy a ocultar esto, que es la primera forma. El que voy a poner aquí ya, voy a ponerle mejor aquí y lo voy a volver a enviar de nuevo ya. Primera forma. Así lo voy a colocar mejor para que se vea, para que esté un poco más explicativo el tema. Ya y el otro ya le pongo la segunda forma, ¿no? Ahora vamos a activarlo. Segunda forma, ¿no? Ahí está. Y ahí va la segunda forma. Entonces, ahí lo tienen, jóvenes, el ejercicio. A ver, intenten hacerlo el restando.
el otro ejercicio que se quedó, o sea, este ejercicio de acá, ingresar 5 números y mostrar la resta, pero con el while, sí, con el repetir mientras, a ver, intenten hacerlo para ver cómo les queda. Como quien ejercitarse un poco ahí, ¿sí? Alguna consulta me la hacen por el interno, ya se va a cortar. De paso que se corta, pues ya queda la grabación ya lista para subírsela más adelante, a posteriori, ¿sí? Ya voy a dejar de compartir también para que... No, bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de que se acabe para comenzar con el otro tema. Jóvenes. Bueno, entonces, como no hay más preguntas, voy a finalizar la clase para volver a invitarlos para hacer la otra estructura repetitiva y luego vemos los ejemplos que he dejado, ¿ya? Y vayan haciendo, por favor, y me lo envían a mi WhatsApp la pregunta, la segunda, el caso que dejé, pero en repetir mientras, ¿ya?